Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video explicativo de algunos conceptos estructurales, los cuales vamos a estar revisando para poder aproximar de forma más amena y amigable algunos conceptos de estructuras y su aplicación en arquitectura. Hoy en específico vamos a hablar sobre los sistemas estructurales, cuáles son las implicancias de un sistema y cómo estos se aplican al campo de las estructuras y cómo también podemos ver su repercusión en tipos de estructuras, por ejemplo, estructuras macizas, estructuras en base a barras y otros tipos de estructuras, y cómo estos tienen una repercusión directa en los espacios habitables que nosotros podemos diseñar a través de un proyecto de arquitectura. Un sistema lo podemos entender como un grupo de elementos vinculados entre sí, cuyas partes van a estar interconectadas las unas con las otras y van a generar un producto mayor si analizamos su función de partes separadas. A través de esta definición vamos a entender su aplicación en el concepto de estructuras. Entonces, un sistema estructural vamos a hacer referencia a una serie de elementos que van a estar interconectados y que van a cumplir una función estructural. Esto es transmitir esfuerzos y soportar las cargas del peso propio, entre otras particularidades. Como lo vimos en otros videos anteriores, las estructuras tienen múltiples propósitos. En este sentido, partes de un sistema van a colaborar ante dichos propósitos, ya sea su resistencia ante la compresión, a la tracción, etc. Por otro lado, el vínculo entre los diferentes elementos estructurales que conforman un sistema va a ser muy importante. Esta importancia radica en que a través de estos nexos, que son elementos construidos, vamos a poder entender el traspaso de estos trabajos, ya sea a la compresión, flexión, pandeo, corte, etc. Otra de las particularidades que posee un sistema radica en que, dependiendo en cómo estas partes se organicen las unas con las otras, van a dar como resultado diversos tipos de organización, en este caso diversos tipos de organización espacial o constructiva, lo cual va a definir directamente en el tipo de espacio que nosotros estemos proyectando desde un ejercicio proyectual de arquitectura. La teoría de sistemas o teoría general de sistemas es un campo de estudio interdisciplinario surgido a principios del siglo XX. Su objeto de estudio son los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de la investigación, definiendo un sistema como una entidad con límites y partes relacionadas interdependientes cuya suma es mayor a la suma de sus partes. A partir de la revisión de la definición de sistema y su aplicación en las estructuras y por ende en su repercusión en el proyecto de arquitectura, vamos a revisar a continuación algunos tipos de sistemas estructurales, partiendo por el más básico o primigenio, que serían las estructuras macizas. Uno de los más antiguos métodos de cómo están dispuestos los elementos constructivos para generar espacios corresponde a la apilación de elementos. Tal vez ustedes han visto las pirámides de Egipto o incluso las pirámides de Latinoamérica. En este sentido, las pirámides son una acumulación de masa. A partir de ello se generan estructuras robustas con grandes áreas y volúmenes, a las cuales podemos denominar estructuras macizas. Esta lógica de apilación de material, por un lado, puede responder a la solicitud de contener el peso propio y además de resistir los empujes laterales. Imagínense una gran pirámide de piedra que está tratando, ¿cierto?, de resistir el empuje lateral de una persona. No se mueve, ¿es verdad? Esa lógica actúa al momento entonces de poder establecer una estructura maciza. Con el devenir de los años y los cambios tecnológicos, podemos observar algunos tipos de estructuras macizas en estructuras ya más consolidadas, generando espacios a partir de estructuras de albañilería, por ejemplo, los cuales corresponderían a la unión de diversas unidades o bloques a partir de mortero. La compresión es un esfuerzo que tiende a acortar la estructura. Es la relación que se opone a una fuerza que tiende a comprimir el cuerpo. Se produce sometiendo el cuerpo a dos cargas de igual dirección y sentido contrario y convergente. Las albañilerías, en este caso, corresponden a un gran ejemplo de las estructuras macizas, ya que a partir de la acumulación o apilación de diversas unidades o bloques, ya sea de ladrillos, piedras o adobes, vamos a poder generar una estructura capaz de soportar tanto su peso propio como esfuerzos horizontales a las cuales se ve sometido. En este caso, las albañilerías trabajan principalmente a la compresión, concepto que revisamos en los videos anteriores. A partir de su configuración de bloques, o sea, de unidades interconectadas ya sea por mortero o la simple apilación, las albañilerías van a tender a funcionar mucho mejor ante un esfuerzo normal. ¿Esto qué quiere decir? Un esfuerzo perpendicular al plano de apoyo
en donde las albañilerías van a estar respondiendo de buena manera ante estos esfuerzos de compresión. Por otro lado, al momento de verse sometidas a flexión o tracción, en las albañilerías van a aparecer las grietas, propias de las que podemos observar después de haber ocurrido un sismo. De esta manera, la naturaleza constructiva y estructural de las albañilerías, pensadas como muros con gran volumen, nos va a vincular directamente con la capacidad de generar espacios. Analizando la arquitectura histórica, podemos observar que diversos ejemplos, ya sea de albañilería de adobe o de ladrillo, generan muros de gran dimensión y de gran espesor, con los cuales podemos generar espacios relativamente acotados en su interior. Sin embargo, con el devenir del tiempo e incluso con la aparición de la albañilería con refuerzos, quiere decir con insertos de estructura metálica en su interior, podemos generar muros con menor espesor e incluso salvar luces mucho más grandes. Así, es evidente el traspaso tecnológico que ha ocurrido con respecto a los sistemas constructivos en cuanto a estructuras macizas en relación a los espacios que nosotros podamos brindar o diseñar a partir de su uso. Otro tipo de estructuras macizas que podemos observar son las estructuras monolíticas. A diferencia de las estructuras en base a albañilerías, las cuales están conformadas por bloques unidos por mortero o por el simple posicionamiento, las estructuras monolíticas las vamos a entender como una masa continua, la cual, una vez seca, es capaz de resistir los esfuerzos de peso propio y además los empujes laterales. Un claro ejemplo de las estructuras monolíticas lo podemos ver en las estructuras de hormigón en masa o hormigón armado. El hormigón en masa, por un lado, se entiende como aquel que está conformado solamente por una mezcla de hormigón y áridos, mientras que el hormigón armado lo entendemos como aquel que está conformado por una mezcla de hormigón y áridos y además de una enferradura metálica que colabora en los esfuerzos de flexión y de tracción que está siendo sometida la estructura al momento de resistir empujes laterales. La diferencia en cómo podemos materializar diversas estructuras macizas, en este caso entre albañilerías y estructuras monolíticas, como el hormigón armado, va a variar enormemente en la capacidad de espacios que podamos generar, las luces que vamos a salvar y las diversas expresiones morfológicas a las cuales podemos llegar, que sin duda son un claro recurso para el momento de enfrentarse a un proyecto arquitectónico. En las estructuras macizas podemos observar la primacía del lleno por sobre el vacío. Del mismo modo, los esfuerzos que tendrán mayor presencia dentro de las estructuras macizas será el de compresión. Por otro lado, el principal modo de respuesta a los empujes laterales será a partir del peso propio, teniendo estas estructuras una gran masa y volumen.